Es oficial. Alejandro Gertz Manero ha presentado su renuncia como fiscal general de la República. Y adelantamos los periodistas de este jueves, cuando son las 17 horas 43 minutos, para darle a conocer a usted en exclusiva la carta de renuncia que Alejandro Gertz Manero envió el día de hoy a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. Y dice esta carta de Alejandro Gertz Manero: muy distinguida presidenta senadora, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido a lo anterior, y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted respetuosamente tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Gertz Manero. Esta es, pues, la carta que envía el fiscal general de la República, mediante la cual dice: me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal de la República. Hemos adelantado esta edición de Los Periodistas para informarle a usted en tiempo real de esta renuncia, de lo que es la caída de un fiscal que duró 6 años y medio en el cargo, 6 años, casi 6 años, y que le quedaban todavía 3 años más. Es un fiscal que, bueno, ahora será embajador ante un país amigo, no lo identifica, pero pues tiene mucha relevancia esta información que le estoy proporcionando a usted el día de hoy. Pues después de horas de incertidumbre, de muchas especulaciones que comenzaron anoche mismo y que anticipaban pues la posibilidad de que pudiera no solo no presentar su renuncia, sino eventualmente ser removido por el Ejecutivo Federal. La presidenta de la República, titular del Ejecutivo Federal, tiene esa facultad de remover al fiscal general de la República de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución General de la República.
que establece este artículo de la Constitución que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. No es verdad, como también se ha especulado en medios y entre comentaristas, que el Senado lo removería. El Senado no tiene esa facultad. Lo que el Senado tiene como facultad es votar, en este caso, aceptar la renuncia del fiscal general de la República, porque fue el Senado el que designó a Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el propio artículo 102 de la Constitución establece que, a partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos y candidatas al cargo, aprobada por 2/3 partes de los miembros presentes, y esta lista de 10 prospectos a fiscal general de la República serán enviados al Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que ella proponga una terna y que el Senado, con base en esta terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al nuevo o a la nueva fiscal general de la República con la mayoría calificada, que significa 2/3 partes de los miembros presentes. ¿En qué tiempo? En 10 días. Bueno, eso es lo que sigue de acuerdo con la Constitución. Pero le hemos dado a usted la información que es, digamos, la información dura, la renuncia que con esta carta presenta Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Todavía le quedaban a Alejandro Gertz Manero otros 3 años en el cargo. Hay que recordar que asumió la Fiscalía General de la República a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de enero de 2019. Es decir, es a 2 meses de cumplir prácticamente 6 años al frente de la Fiscalía, y le quedaban 3 años más. Y qué curioso, fíjese usted, Alejandro Gertz Manero asumió la Fiscalía General de la República el 18 de enero del 2019 y tomó posesión un día después de cumplirse 19 años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco, que fue el 19 de enero del 2001, cuando él era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. Él dijo que no fue responsable porque los penales federales estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, en ese momento a cargo de Santiago Krill, su compañero de gabinete. Recuerdo este dato porque, pues sí, en la larga trayectoria de Alejandro Gertz Manero en el servicio público, sirvió a Vicente Fox. Fue también, hay que recordarlo, antes secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, el primer gobernador democráticamente electo de la capital. Fue secretario de Seguridad Pública. Y, bueno, fue también, después de haber sido secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, fue diputado del partido Movimiento Ciudadano cuando se llamaba todavía Convergencia. Y luego, bueno, encontró acomodo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo
designó encargado de despacho de la naciente Fiscalía General de la República y luego lo propuso como fiscal general de la República. Hay que decirlo claro, es uno de los mayores errores de Andrés Manuel López Obrador, haber propuesto a este individuo como fiscal general de la República. Habrá, sí, quien lo defienda. Habrá quien diga que efectivamente, pues fue un gran fiscal. ¿Quién lo defiende? Bueno, lo defiende Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. Hay que saber por qué lo defiende. Bueno, de esto y más le voy a informar el día de hoy, en este día intenso que va a generar la renuncia de Alejandro Gertz Manero, pues muchas especulaciones, mucho debate, porque ciertamente se ha operado de una manera muy inadecuada esta destitución, renuncia de Alejandro Gertz Manero, que es una renuncia y al mismo tiempo no es una renuncia. Se separa del cargo, pues porque ha sido propuesto para ser embajador en un país amigo. ¿En cuál? En una de esas, en Francia, en Europa, algún lugar. Pero esa es la razón por la que, dice él, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal de la República. Retirando. No renuncia. Y esto va a dar lugar, sin duda, a una cantidad tremenda de interpretaciones. Bueno, no está renunciando, se está retirando para ser embajador. Tampoco fue removido por el único poder que lo puede remover, que es el Ejecutivo, en este momento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no lo removió porque para ello hubiera tenido que detallar las causas graves que establece también la Constitución General de la República en su artículo 102. Hay que recordar que el artículo 102 de la Constitución establece que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. Eso no fue remoción, fue pues una separación. Eso dice la carta que le he presentado a usted aquí en exclusiva, que se la he revelado esta tarde aquí en Los Periodistas. Y bueno, pues es una consumación el día de hoy, que es 27 de noviembre. Así fecha esta carta Alejandro Gertz Manero, carta dirigida a la presidenta senadora Laura Itzel Castillo, en la que le informa, pues sí, de esta retirando de su cargo como fiscal general de la República. Vaya información